Kong desde sus inicios ha tenido una conexión muy sabida con los insectos, prueba de ellos fue la legendaria escena eliminada del Pozo de la Araña. Esta mítica escena llena de confusiones, misterios y mentiras. Y en serio muchas mentiras. Quizás tenga que subir un vídeo de nuevo sobre esta secuencia, pero eso tendrá que esperar. Lo que sí sabemos sobre la secuencia, son unos dichosos modelos stop motion para las criaturas. Los modelos conocidos son los siguientes. Una serpiente sin confirmar. La araña trampilla. Un cangrejo gigante. Una gran araña. Y un enorme lagarto. Junto con King Kong fueron las únicas marionetas creadas precisamente para la producción de Kong. Las otras pertenecían a una fallida producción llamada Creation, donde se encontraba a una isla de animales prehistóricos. Quizás pueda o deba hacer una reedición de mi video de Spider-Pit, el que subí ya está muy obsoleto y creo que debería expandir la información, pero eso definitivamente tendrá que esperar. Pero volviendo al tema. Desde entonces los insectos han sido adaptados en diversos medios pertenecientes a King Kong. Como películas, cómics y libros. Normalmente son representados como los animales más grotescos y oportunistas del foso de Skull Island. Son el recuerdo de que el infierno aquí está en cualquier lugar. O también a estos bichos se les representa como una prueba que incluso lo más diminuto es mortal en este desconocido mundo. Esta segunda premisa fue aprovechada en una cierta película. En 2017 se estrenó con Skull Island y con ella nuevos agregados a la fauna llegaron, varios de ellos representados en insectos o artrópodos. Con Skull Island se convirtió en un gran clásico en cuanto a mi opinión, analizándola y llevando encima un conocimiento sobre el personaje, es definitivamente la película que más lleva el espíritu del viejo Kong de los 30. En algo que resalta es en cómo representaron la isla Calavera, desde la fauna, la gente y sus hermosos paisajes. Y todo ello sin llevar esos míticos dinosaurios que elevaron por montón el film de 1933. Es bastante claro porque nunca desde desarrollos muy tempranos, cuando se decidió el inicio de este reboot, que fueran descartados. Unos cuantos años antes el aclamado director Peter Jackson no solo nos trajo una nueva versión de Kong, también llevó lo que era un mundo de dinosaurios al siguiente nivel. Si hay algo que perfeccionó Jackson en 2005 fueron los grandes dinosaurios. Esto es polémico y en sí es solo mi opinión, pero en 2005 en cuanto a cuestión de diseño, Peter Jackson no pudo representar la singular y extraña apariencia de Kong del año 1933. O sea, en pantalla luce increíble el gorila, pero es difícil no poder echar de menos al clásico Kong de los años 30. Años más tarde, la producción de Skull Island entendió que Kong no era un simple gorila. El equipo de desarrollo de Skull Island convirtió esta encarnación en un reflejo del Kong clásico, la mejor forma de darle un homenaje a algo tan antiguo y clásico. Otros grandes homenajes sin tocar a los escamosos devorahombres aparecen en otros animales, como la inquietante Mother Longlegs, una criatura que refleja con excelencia a la araña patona de 1933. Incluso los Skullcrawlers son una inspiración clara de 1933. Inspirados en el animal con pico de oro, el lagarto de 2 patas. Dato random del día. ¿Sabían que la teoría más creíble del por qué no tiene patas traseras es bastante rara? Los guiones nos contaban de una araña que quería comerse a Jack, sin embargo lo que tuvimos fue esta extraña iguana. Lo que se cree del porqué de su diseño, es que debido a problemas con el coste de la animación, Willis O'Brien, animador stop motion principal del film, no tuvo ya sea el tiempo o dinero para animar una araña completa. Por lo que de preferencia decidió animar esta extraña criatura, siguiendo el mismo papel de la araña del guión. Otra teoría extraña es que para ahorrar aún más en presupuesto y tiempo, le terminaron quitando las patas traseras al modelo, pero todo esto es algo sin confirmar. Fin del dato random. Dejando de lado los animales basados en el Kong original, a medida que esta isla se expandió, se llenó de aún más monstruos inimaginables completamente extraños. Y uno de ellos tenía una mención, era un bicho muy peculiar. Una hormiga. Como lo mencionaba el veterano de guerra, Hank Marlowe. Keep your eyes open. Up in the trees, too. Ants. Big ones. Sounds like a bird, but it's a fucking ant.
Las hormigas como tal nunca fueron parte de la historia de King Kong, a excepción de un arte conceptual de la fallida versión de Peter Jackson del año 1996 que tenían en mente presentar a uno de los bichos del Pozo de la Araña. Para 2017, esas hormigas solamente fueron mencionadas en una descripción vaga por el veterano de guerra McLough, la cual también representa a su personaje, un alivio cómico. Sin embargo, esas supuestas hormigas pasaron de una broma a una criatura real. En 2023 el libro llamado Conde Cinematic Adventure apareció a la venta de manera oficial. Este libro de aventuras y juego de rol contenía una historia además de una descripción y biología de ciertos animales. En 2025 se lanzó la expansión con aún más animales, la cual se llama Conde Creature Codex. Ese mismo año publicaron La Isla de los Condenados, que no tengo idea de lo que va, al parecer es otra nueva campaña de RPG de mesa. La mala noticia es que nomás tengo la primera parte del 2023. Por ahora tener las otras dos partes del libro es inaccesible, solo los que dieron para Kickstarter tienen acceso a los dos libros. Sin embargo, las hormigas y toda su biología yacen en el primer libro. Y otra cosa, muchas páginas, la mayoría del segundo se han filtrado, así que de cierta manera el vídeo de la encuesta que hice si se hará bueno, sigamos. Nombre: Snare Hunters. Tamaño: 30 a 90 centímetros. Hábitat: bosques de la isla Calavera. Depredación: omnívora. Clasificación: megafauna y florafauna. Clasificación criptozoológica: Canthus formica. Conocidas como Snare Hunters, se encuentran en casi todas las áreas boscosas de la isla Calavera. La mayoría de los exploradores escuchan a las hormigas antes de verlas, ya que sus cantos, parecidos a los de los pájaros, se transmiten por todo el bosque. Lo que pronto descubren es que estos melodiosos cantos son señales para otras hormigas de que han descubierto una fuente viable de alimento o han percibido una amenaza para la colonia. De cualquier manera, significa problemas. Las Snare Hunters viven en enormes montículos de colonias, al igual que las hormigas comunes, y se dividen en castas, cada una de las cuales ha evolucionado para prestar un servicio especializado a la colonia en general. Casi todas tienen una mordedura venenosa que, si bien no es letal por sí sola, es intensamente dolorosa para la mayoría de los animales. Las Snare Hunters reciben su nombre por su apariencia inusual. Sus espaldas están cubiertas de musgo y sus antenas se asemejan mucho a los tallos de un arbusto muerto. Este camuflaje les permite tumbarse en el suelo, sin ser notadas tanto por depredadores como por presas. Desde abajo, sus cuerpos son negros con manchas bioluminiscentes, que se funden con un cielo estrellado. Individualmente, las Snare Hunters son un peligro menor. Colectivamente, son uno de los principales depredadores de la isla Calavera, y no hay ningún animal que esté completamente a salvo de ellas. De todas las criaturas de la isla Calavera, solo el poderoso Kong podría sobrevivir a un asalto a una de sus colmenas. Los humanos no son presas naturales de las hormigas, pero eso no evitaría que tuvieran miedo de hacer una prueba de sabor para descubrir si serían una buena comida. Cualquier iwi o explorador sabio debe matar a cualquier hormiga que lo muerda antes de que pueda cantar su canción llamada La Campana de la Cena. Tipos de Snare Hunters: recolectoras. Las recolectoras se encuentran entre los tipos más pequeños de Snare Hunters, y también las más comunes. Siempre exploran el entorno alrededor del nido en busca de comida y amenazas. Cuando encuentran algo significativo, investigan y luego cantan una canción musical para alertar a otras Snare Hunters en el área que responden o transmiten la canción al nido. Cuando se descubre una fuente de alimento, las recolectoras muerden trozos y los llevan de vuelta al nido. Constructores. Similares en apariencia y tamaño a las recolectoras, las constructoras rara vez se ven sobre el suelo. Dentro de la colonia, son responsables de llevar comida a la reina y construir nuevos túneles. Solo emergen cuando toda la colonia está amenazada o están bajo algún tipo de efecto perjudicial. Guardianes. Las guardianas solo se encuentran cerca de un nido de Snare Hunters. Se parecen a las recolectoras, pero son considerablemente más grandes, tienen una armadura más pesada y son mucho más agresivas. Atacan a cualquier criatura que no sea una Snare Hunter que se acerque a menos de 100 metros del hormiguero. Valquirias. Las valquirias son hormigas reinas que aún no son fértiles, capaces de elevarse por el aire con alas diminutas.
Nunca se las ve fuera de una colonia, excepto cuando tienen la edad suficiente para partir y formar nuevas colonias propias, o en defensa de su propia reina. Reina. Tamaño registrado. 40 metros. Comportamiento. Titán protector. Clasificación criptozoológica. Hormiga Cantus silva. Las reinas se pueden encontrar enterradas en las profundidades de los nidos de Snail Hunters en varios lugares de la isla Calavera. No está claro qué tan grandes pueden llegar a ser, pero son exponencialmente más grandes que cualquier otro tipo de Snail Hunters. Monarch cree que las valquirias se transforman en reinas bajo las condiciones adecuadas para establecer nuevos nidos. Normalmente, las reinas no se ven fuera de los nidos, solo emergen cuando la colmena es destruida o bajo la amenaza más grave. Al igual que con las hormigas normales, la reina es la madre de todos los miembros de la colmena y centra sus energías por completo en la reproducción. En el año 2015 Monarch ya ha tomado cuentas en la protección y conservación de la isla Calavera. La isla todavía es casi un misterio, muchas áreas naturales no han tenido expediciones de registro, y también muchos animales no tienen una existencia confirmada. Algunas criaturas como las supuestas suplantas móviles no se han registrado y solo han llegado a rumorearse su existencia. De cualquier manera la isla Calavera es un ambiente rico y estable. En 2015 un equipo de Monarch patrullaba el océano cercano a Skull Island y entonces encontró un tipo de interferencia estática y se llegó a la deducción de que posiblemente era un barco no identificado. La embarcación de Monarch ordenó enviar un pequeño equipo al supuesto barco. Tras atravesar las poderosas aguas alimentadas por la tormenta eterna, los hombres de Monarch se subieron al barco. A primera vista parecía una embarcación abandonada. Este inquietante silencio llegó a su fin cuando se encontraron con un equipo de mercenarios asustados que inmediatamente les empezaron a disparar. Luego de una corta batalla fueron abatidos y el equipo avanzó a las cámaras más ocultas del barco, el cual padecía de daño, los controles y la electricidad no respondían. Tras repararla el equipo registró cada sección del barco. Sin embargo, mientras más bajaban todo era cada vez más siniestro. Sangre se encontraba por todos lados por lo que nadie del barco lo pasó muy bien. En la cámara número 4 encontraron una cría pero enorme de búfalo Sker. Antes de la llegada del barco, Llanos Biotech, la empresa que financió esta expedición, envió un equipo de cazadores furtivos expertos a Skull Island a quienes se les pagó para capturar todas las plantas y animales que pudieran, vivos o muertos. Su primera entrega consistió en grandes cajas llenas de diversas plantas y hongos, junto con un deatlyacal enfermizo que moría por una infección fúngica. La segunda carga fue el joven búfalo, cuya captura implicó usar todas sus reservas de tranquilizantes para elefantes. El búfalo cuyos cuernos no le permitían moverse bien era bastante dócil. Por la tranquilidad que transmitía, el equipo de Monarch procedió a alimentarlo y continuar con la inspección. Más tarde el equipo salvaría un grupo de supervivientes encerrados en el interior de alguna de las cámaras del barco. Tras inspeccionar el equipo llegarían a ciertos documentos. Los documentos de Llanos Biotech demostraron que esta embarcación no tenía las mejores intenciones. El búfalo capturado sería el sujeto cero en cuanto a determinar el valor de la militarización de las superespecies dóciles. El deatlyacal les daría la oportunidad de analizar qué motiva a las especies más agresivas y encontrar una forma de controlarlas sin que sean menos letales. El objetivo era simple: ganar millones. El científico que anotó estas notas tenía también el objetivo de analizar las conexiones entre la flora y la fauna locales, su influencia mutua y qué pudo haberlas mutado originalmente. Las teorías mencionaban que la exposición a Con podría ser la respuesta. O las esporas de un asteroide estrellado. El deatlyacal que tenía una infección fúngica afectaba su fisiología general. El registro y observaciones dieron los siguientes resultados. La infección fúngica a medida que avanza causa un daño neuronal masivo y aumenta la agresividad. Con la información anterior el equipo de científicos experimentó en una cepa variante para controlar mejor al animal y usarlo para fines militares. Días después los científicos se preguntaban por qué la cepa variante del hongo no tenía ningún impacto en el Sker búfalo. Sin embargo el deatlyacal tras unas inyecciones antifúngicas empezó a responder bien por lo que se le fue inyectada una cepa variante. El deatlyacal más tarde comenzó a mutar y cuya piel cerca de la boca se llenó por finas vetas plateadas.
y su naturaleza feroz se incrementó mucho más allá de lo normal. Días después el frasco con la cepa se rompió y se dispersó por todo el barco. Tras una investigación se llegó a la conclusión que tanto humanos y algunos animales de la isla eran inmunes al hongo y sus variantes. Sin embargo, esto infectó a todos los peces que había capturado el equipo y que se encontraban en 2 de las cámaras del barco. Para estabilizar el barco tras una gran ola, los peces fueron descargados al océano sin saber que ya estaban infectados. El día antes del desastre, un banco de cefalópodos, nativos de Skull Island llamados Shocker Squids, atacó el barco. Gracias a las fuertes olas que rompían sobre la grada, varios de los Shocker Squids lograron acceder a las cubiertas inferiores. El barco entonces activó lo que ellos nombraban pantalla infrasónica. Estas ondas de sonido alejaron a la mayoría de las especies marinas de la zona y con ello los calamares. Horas antes del fin, el equipo le realizó una autopsia a uno de los calamares muertos y encontró esas vetas plateadas alrededor del pico y peces infectados en el estómago. Los científicos, creyendo que sus experimentos podrían haber desencadenado un desastre ecológico, decidieron suspender todas las pruebas posteriores, pero ya era demasiado tarde. El Death Jackal finalmente había respondido por completo a una de las mutaciones que le había administrado el equipo. Se volvió hiperagresivo y con su fuerza terminó liberándose de sus ataduras. Mató a todo el equipo y a varios más antes de huir a las cubiertas inferiores. Nunca estuvo dispuesto a matar al joven búfalo. La cepa en su interior había creado unos anticuerpos que el Jackal le tenía miedo. Cuando volvió a detectar gente, el Jackal decidió avanzar. Con sus funciones cognitivas deterioradas, todo le parece comestible. Confundiendo un manojo de cables expuestos con un tendón sabroso, comenzó a masticar y terminó dañando la energía que alimentaban las ondas ultrasónicas. Con el Jackal acechando en el fondo, los calamares resurgieron. Con los calamares y el Jackal libres, ambos empiezan a atiborrarse de humanos. Esto lleva a los pocos que quedaron a subir a la cubierta. Tras la carnicería, el Death Jackal es vencido cuando en un intento fallido de emboscar a los humanos termina muerto. Sin embargo, los Shocker Squid eran demasiados, empezaron a perforar el barco y a inundar las cámaras inferiores. Ahí el joven búfalo fue ignorado por las criaturas gracias a su sangre antifúngica. Después de esto, los calamares se comieron y ahogaron a muchos hombres en el proceso, y los pocos humanos terminaron por huir a la cámara superior del barco. Ahí logró Monarch contactar con el capitán de su tripulación y, siguiendo su consejo, les dio la orden de parar en Skull Island. Básicamente no había de otra. Soportando la tormenta y evadiendo a los calamares, el equipo pudo llegar a Skull Island. El barco estaba en unas condiciones tan malas, que era un milagro que hubiera podido llegar a la isla. El joven búfalo había sobrevivido, ya que esta especie podía soportar horas completas debajo del agua. El búfalo avanzó de la arena de la isla hacia la jungla para descansar en paz. El equipo de Monarch y los supervivientes, si es que quedaron tras la masacre, se contactan con la base de Monarch más cercana de la isla. Monarch les da las órdenes de dirigirse a cierta zona, ya que un grupo de nativos Iwi andan patrullando por ahí y estos los guiarán a la base. Varios minutos después de que el grupo se adentrara en la jungla, un par de pequeños Snake Hunters recolectores pasan a toda prisa junto a ellos, cargando trozos de carne gris. Y sí, se trata de trozos de carne de los Shocker Squid, que dejan un olor característico. Monarch se reúne con los Iwi, 2 cazadores y un anciano, y estos, tras una prueba de confianza, piden que los sigan. El grupo Iwi conduce a los héroes a otro pequeño claro donde un recolector Snake Hunter yace muerto. Este individuo murió a causa de repetidas puñaladas de una lanza Rui en la cabeza, y presenta vetas plateadas cerca de la boca, al igual que otras criaturas afectadas por la infección fúngica causada por los experimentos de Janos Biotech. Mientras los héroes observan, el viejo Iwi se dirige a un árbol de un intenso color marrón en el tronco y enredaderas. Con la punta de su lanza, el anciano perfora la enredadera, haciendo que un líquido verdoso gotee de la incisión. Los otros Iwi traen el cadáver de la hormiga para que empiece a gotear sobre ella. Mientras los héroes observan, el líquido hace que algunas de las vetas plateadas de la hormiga se desvanezcan, no rápidamente, pero parecen desvanecerse. Tras esto, los Iwi se dan la vuelta y abandonan la zona, desapareciendo en la jungla con sigilo. 30 minutos después, el equipo de Monarch llega a la base cercana a la costa. Ahí se da el siguiente reporte. Varias hormigas se llevaron la carne de los calamares y se las llevaron a sus colonias. Los insectos se infectan unos a otros rápidamente y cuentan con las típicas vetas plateadas en sus mandíbulas.
Sus caparazones son más duros de lo habitual en estas hormigas, y se ha observado que tienen un comportamiento mucho más errático que sus patrones típicos de caza, alimentación y reabastecimiento. Sabiendo lo anterior, la idea es crear un antídoto. Para ello, el equipo es enviado al último lugar donde se vio al pequeño búfalo. Dependiendo de la suerte y estrategia del equipo, ellos logran injertarle una jeringa sobre su cuerpo, de ahí consiguen una muestra de su sangre. El siguiente paso es ir a la enredadera que los Iwi mostraron anteriormente. Monarch reconoce fácilmente el claro gracias al cadáver de la hormiga en lenta descomposición cercana. Pero también las vetas plateadas se han desvanecido por completo de la mandíbula de la hormiga. La dificultad para recolectar esta muestra radica en identificar correctamente el grosor adecuado de la enredadera de donde sale el líquido. Si el equipo falla y corta otra rama, molestará accidentalmente a un Vine Extrain. Dependiendo de la situación, la criatura se habrá comido a algún desafortunado. Tras traer los distintos componentes, el suero es sintetizado y Monarch es enviado a probarlo. El objetivo es un nido de hormigas. Gracias al olor reconocible de los calamares muertos, hace más fácil la búsqueda. Cuando llegan a su destino, los héroes se encuentran al borde de un gran claro con un hormiguero de 10 pies de altura en su centro. 4 constructores Snail Hunters, todos mostrando los signos reveladores de infección fúngica, deambulan sin rumbo por la superficie cerca de la entrada de la colonia. La infección los ha sumido en un estado casi frenético y atacan en cuanto avistan a los humanos. Los Snail Hunters que aún no han sucumbido a la infección no los reconocen como parte de la colonia y no acuden en su ayuda al comenzar el combate. Las hormigas atacan sin coordinación ni razón, y se les son administrados los sueros gracias a los francotiradores. Con esto se llega a la conclusión que el antídoto es 100% eficaz. Sin embargo, no todo son buenas noticias. Ya que aparece un equipo liderado por un hombre llamado Houston Brooks, este hombre les advierte de algo. Anteriormente Brooks estuvo en la expedición que descubrió la isla Calavera en el año 1973. En 1995 su hijo desapareció, él buscaba respuestas de qué era tal isla, y por supuesto su viaje no terminó muy bien. Hasta 2012 Skull Island no tuvo presencia de Monarch, su regreso fue gracias a Brooks quien les volvió a convencer de volver. En algún punto a partir de ese año volvería a ver a su hijo. En el año 2015 ya forma parte del equipo de Monarch establecido en la isla. Según Brooks se dirige rápidamente a una zona por lo que presiente que algo no anda bien. En esa zona hay una fuerte actividad sísmica. Esa no es cualquier zona, es una de las colonias más grandes de Snail Hunters. Si esta infección fúngica ha llegado hasta una reina, son malas noticias. Sin embargo, no hay forma de que una reina, ni siquiera una colonia entera, pueda herir gravemente a Kong, pero el peligro se encuentra en si puede infectarse o no. Por lo que la única forma de asegurar la seguridad de Kong es ayudarlo. Brooks les da un poco de ayuda con una aeronave Boeing V-22 modificado, lleno de artillería pesada. Kong es fácilmente visible desde la aeronave una vez que asciende unos cientos de pies. Emergiendo del suelo para enfrentarse a Kong está la reina Snail Hunter, su armadura está manchada por las reveladoras vetas plateadas de una infección fúngica. Sus alas translúcidas se encienden contra el telón de fondo del sol poniente mientras docenas de otras grandes reinas inmaduras de Snail Hunters voladoras conocidas como valquirias, comienzan a atacar alrededor de los ojos de Kong. Los humanos incluso en su vehículo fuertemente armado, no tienen el tipo de potencia de fuego para influir directamente en la pelea entre Kong y la reina Snail Hunter. Sin embargo, tienen la capacidad de reducir la horda de otras hormigas voladoras gigantes que podrían cegar o distraer a Kong, lo que lo expondría a un mayor riesgo de infección. El equipo enfrenta oleadas de valquirias, cuyo número aumenta con el tiempo a medida que ven al MV-22 como una amenaza creciente. Sin embargo, deben tener cuidado con Kong. Segundo dato random del día. El odio de Kong. ¿Sabían que según el libro Kong de Cinematic Adventure, Kong también tiene cierta rivalidad con los helicópteros después de lo que pasó en 1973? Esas ratas voladoras le llenaron de tantos problemas en aquel entonces, y desde ese año cualquier grupo de helicópteros o algún objeto volador manejado por humanos lo perciba como una posible amenaza que no dudaría ni un segundo en despedazarlos. Por ello Monarch tomó la decisión de que solo haya un puñado de helicópteros en la isla al mismo tiempo, a pesar de estar perfectamente adaptados al entorno. Además, ese no es el único problema.
También está la clara problemática de Psychobultus y Leafwings en el aire que a menudo se lanzan contra los helicópteros. Prosigamos. Después de batallar con los insectos, el equipo decide bajar para continuar la lucha, dependiendo de tus errores, o fue porque eran tantas valquirias, o fue porque Com decidió mandarte al suelo ya que en vez de dispararles a las hormigas le terminaste disparando a él. Sea como sea, las valquirias al pensar haber eliminado el problema van al rescate de su reina. Mientras tanto, la batalla entre Com y la reina hormiga no termina. Com lanza golpes sobre su enemigo cuyos ecos suenan a kilómetros de distancia. La reina empuja a Com al suelo, sin embargo agarrando las piernas de la reina, Com la estrella contra una montaña cercana, usando una roca Com destroza esta arma improvisada sobre la cabeza de la hormiga reina, aturdiéndola momentáneamente. Las valquirias empiezan a morder a Com cerca de los ojos, dándole a la reina un nuevo ángulo de ataque. Sin embargo, Com se recupera. Tras recuperarse, Com golpea repetidamente con sus puños el tórax acorazado de la reina, pero no consigue abrirse paso por completo. Entonces la reina abre un tajo en el brazo de Com llenando su pelaje de sangre. Mientras tanto, la ayuda de Monarch llega, el hijo de Houston Brooks, Aaron Brooks. Además de todo un nuevo arsenal de armas como lanzacohetes o metralletas, él les entrega en sus manos el poderoso antifúngico. Ahora el reto será saber si los francotiradores podrán hacer contacto con la reina. La batalla entre la enorme bestia alada y Com sigue sin final. La armadura de la reina a medida que pasa el tiempo cada vez más y más se fortalece. Sin embargo, Monarch está listo para disparar. El lanzacohetes daña aún más la parte que Com había roto de la reina. El siguiente paso es el antifúngico. Sin embargo, las hormigas, los guardianes, valquirias y constructores se abalanzan sobre los hombres, al percibirlos como una amenaza. A pesar del mejor armamento, el francotirador no atraviesa la cabeza de las hormigas guardianas, por lo que los humanos toman la decisión de irse para salvarse y salvar el resto de la cura. Com se ve obligado a acercarse cada vez más al océano. Ahí justo se encuentra la base de Monarch. Con la batalla entre el rey y la reina acercándose peligrosamente a la base, Monarch debe regresar al campamento lo más rápido posible y evacuar a la mayor cantidad de gente posible antes de que ocurra el desastre. La batalla entre los dos termina en este lugar. Gracias a tu coordinación y experiencia, todos los científicos y militares han podido evacuar evadiendo el enfrentamiento y a las hormigas. Sin embargo, a la hora de usar el antifúngico no logra llegar a las heridas de la Snake Hunter reina. Ahora el destino de los humanos queda sobre Com. Finalmente, los dos monstruos aplastan el gran campamento. Esto tiene que terminar. Com ahora luce algo cansado, está lleno de pequeños rasguños y también tiene un ojo cerrado por las picaduras de las hormigas. Simplemente deja de golpear a la hormiga acorazada. En cambio, en su lugar, la agarra por la cabeza, introduciendo sus dos gigantescos pulgares a través de sus ojos de una forma grotesca. Inmediatamente procede a levantarla por encima de su cabeza y con un chasquido repugnantemente fuerte y húmedo, la separa en dos a través de su tórax. Com destruye lo poco del campamento que quedaba al lanzar a la reina al suelo. Com se golpea el pecho y lanza un poderoso rugido y finalmente, procede a marcharse. A pesar de haber perdido el campamento, Monarch celebra la victoria. La evacuación se logró y afortunadamente Com no terminó infectado. Las hormigas, sin la coordinación de su reina, quedarán varadas sin poder infectar a más criaturas. Por su poder y valentía, Com demuestra de nuevo que él es y solo él, el gran rey de la Isla Calavera. Estos artes conceptuales de Skull Island de 2017 que mostré en el vídeo no son de las hormigas gigantes. Son de unos bichos raros que se camuflaban con hojas y decidí usarlos para ambientar el vídeo. Las únicas ilustraciones de las hormigas gigantes oficiales son las siguientes que estoy pasando en pantalla. Otra curiosidad es que siguiendo todos los enfrentamientos de este Kong, esta es la única vez que se carga un titán protector. En la defensa de Kong hay más de una reina enterrada en la isla. En el anime llamado Skull Island, que es parte del Monsterverse, existe una enorme hormiga gigante albina rara. No sale mucho, pero se sabe que vive en cuevas y es carnívora. ¿Será de la misma especie que los Snake Hunters? Posible final: año 2019. En algún momento de ese año las poderosas tormentas causadas por el monstruo Zero en el Océano Pacífico empezarían a fusionarse en un poderoso huracán. Año 2021.
Dicha tormenta avanzó rápidamente hacia Skull Island. Esas devastadoras tormentas de Ghidorah se fusionaron con las ya existentes tormentas ancestrales de la isla. El resultado fue un desastre ecológico sin precedentes. Sin embargo, el problema se agravió más cuando el titán Camazotz resurgió de la oscuridad para causar aún más problemas. A pesar de haber derrotado al demonio, ni siquiera el poderoso Kong podría haber evitado el desastre de las poderosas tormentas. El último registro es del año 2024. En 2024 las tormentas siguen sin terminar. Algunos animales e incluso Kong han sido resguardados en un domo gigante. Debido a la tormenta que no parece terminar, es muy probable que muchas de las especies de la isla desaparezcan. ¿Acaso ese será el destino final de las hormigas Snake Hunters?